Muy buenas tardes a todos los colegas y todas las colegas. La verdad que para mí en lo personal es un placer poder compartir esta actividad del Instituto de Derecho Tributario con el que me une un vínculo muy particular, porque antes de ser presidente, ahora me he tomado unos años de descanso del instituto, era miembro activo de este instituto y hay una gran cantidad de amigos y amigas, además de colegas que lo conforman, y adicionalmente poder participar en esta actividad que vamos a contar con la presencia de la doctora Gabriela Tosini, que también, además de ser una amiga, es una académica notable en los temas tributarios, a la que tenemos el honor de acompañar también en la FACA, en el Instituto de Estudios Legislativos, en la sección de Derecho Tributario que ella tan brillantemente dirige, y poder intercambiar permanentemente información, conocimientos, mucho más de ella hacia nosotros que de nosotros hacia ella, pero que siempre es muy relevante para poder mantenernos actualizados y también pensando y repensando nuestra disciplina, porque todo en algún punto se reduce a reexaminar y a volver a pensar en los derechos fundamentales de la ciudadanía, en su condición de contribuyente, pero derechos fundamentales al fin, y poder abordar el derecho tributario con una clara pauta de interpretación desde lo convencional y desde lo constitucional es esencial en nuestra tarea de abogados y abogadas que nos dedicamos a esta disciplina, y que en esto tenemos que poder poner, a diferencia de otras profesiones que quizás también tienen mucho que ver con la cuestión tributaria, es donde nosotros más que ningún otro podemos poner nuestro matiz diferencial. Y particularmente en este tema, en este proyecto denominado aporte solidario, de un nuevo impuesto, que a pesar de que el maestro Casas hace muchos años nos decía que el derecho tributario era una especie de ciudad en la que ya no quedaban terrenos baldíos, nuestros gobernantes se empecinan en intentar convencernos que sí siguen quedando terrenos baldíos y que se puede seguir generando carga tributaria sobre la ya importante carga tributaria que hoy existe. Así que era darles la bienvenida, poder compartir este momento con todos ustedes, y también destacar algo que hoy se dio a publicidad y que Gabriela es una principalísima impulsora de un trabajo, una declaración que hizo la Federación Argentina de Colegios de Abogados en algo que a veces pasó un poco inadvertido, que es esta nueva resolución de AFIP que nos impone a los abogados y a las abogadas que intervenimos en asesoramiento en materia de planificación fiscal, cargas como agentes de información de la propia entidad, en violación de nuestro deber de confidencialidad de nuestro derecho profesional, y se ha hecho un trabajo muy importante desde la sección de Derecho Tributario del IDEL, que fue proporcionada a la mesa directiva de FACA y hoy salió como pronunciamiento del órgano de conducción de la Federación, rechazando enfáticamente la posibilidad de que en pos de ese derecho que se arroga la administración de contar con toda la información que entiende necesaria, se afecten principios fundamentales del derecho de defensa, del secreto profesional, que no son sino pilares fundamentales en el Estado de Derecho, pero fundamentalmente no son prerrogativas que los abogados y las abogadas tenemos por cuestiones particulares o por privilegio sectorial, sino porque en ello reposa la posibilidad efectiva de que la ciudadanía precisamente acceda a esos derechos fundamentales. Así que muchas gracias y te cedo la palabra, Rodolfo, discúlpenme la intromisión, pero no quería dejar de compartir con ustedes esta apertura, y bueno, para que sí hagas la presentación de la charla y la moderación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán, por estar presente. Y bueno, previo a darle la palabra a la doctora Tosini, vamos a hacer una breve presentación para todos los presentes. La doctora Gabriela Tosini es abogada, diploma de honor en ejercicio de la profesión con especialidad tributaria,
titular del Estudio Jurídico Tosini y Viteleschi Abogados, con sede en la ciudad de Rosario. Es profesora titular de la Cátedra de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de Rosario, Universidad Nacional de Rosario, y del Seminario de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Rosario. Asimismo, es directora de la carrera de posgrado de la Facultad de Derecho de Rosario, de la Universidad Católica Argentina de Abogados, especialista en Derecho Tributario, así como también de la especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como profesora de posgrado en varias universidades nacionales, es presidente de diversos organismos provinciales, nacionales e internacionales, con especialidad en Derecho Tributario, así como miembro participante de diversas revistas jurídicas, autora de numerosos trabajos, artículos en revistas de la especialidad, libros, capítulos de libros y ponencias. Es conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. La doctora Tosini expondrá sobre el proyecto de ley titulado El aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, su análisis sustancial y constitucional, elegido para la reunión ampliada del Instituto correspondiente al mes de noviembre. Bueno, doctora, muchas gracias por colaborar con nosotros y le damos la palabra. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, en primer lugar, las gracias las tengo que dar yo. Para mí realmente es un placer enorme estar en este espacio. Me gustaría poder estar con ustedes personalmente en el Colegio de Abogados de La Plata, que tanto aprecio y respeto le tengo en lo académico, en toda su labor profesional, en cabeza de su presidente, el doctor Hernán Colli. Muchísimas gracias. En lo personal, más allá de la cuestión entre colegas y el respeto al presidente, me une un afecto enorme con Hernán, tal cual él generosamente también decía hacia mí, me pasa lo mismo, y me es realmente muy grato estar en esta tarde con ustedes. Quiero hacer un saludo más que especial al doctor Carlos Andreucci, que realmente para mí es un honor que hoy esté aquí presente, presidente de UIVA, y la verdad que me había adelantado también de esta invitación y agradezco también a él la misma, con enorme afecto. La verdad nos queremos mucho, Carlos, y agradezco tu presencia. También quiero agradecer al doctor Rubén Guerra, presidente del Instituto de Derecho Tributario y Financiero de este colegio, a su secretario, Rodolfo Casase, que realmente ha sido más que amable, en toda la organización previa que hemos tenido de este curso. Así que bueno, nuevamente más que agradecida y bueno, comencemos en el desarrollo de este tema. Ante todo, Hernán hizo algún comentario referido a una resolución reciente de AFIP. Me alegro muchísimo la decisión de FACA. Seguramente allí has tenido una gran participación, Hernán, en la toma de decisión política de la mesa. Es un tema que preocupa el ejercicio de la profesión de las abogadas y abogados. Sin duda alguna, cada vez que se cercena en algo el ejercicio de la profesión o se lo limita en su naturaleza, en el derecho de deber de sigilo que tenemos, se afecta el acceso a la justicia en materia tributaria. Con lo cual, me parece más que oportuna la intervención de FACA en este tema, porque es uno de esos casos de claros cercenamientos o afectación también al ejercicio profesional y a los derechos del contribuyente. Bueno, y buenas tardes a todas y a todos las y los colegas presentes en este espacio. Comenzamos entonces, como dijo Rodolfo, vamos a analizar este aporte solidario extraordinario para la pandemia. Y la verdad que resulta bastante apasionante e interesante hacerlo hoy, porque mientras que estamos acá entre todas y todos dilucidando acerca de este aporte, resulta que en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, por sesión virtual, se está debatiendo esta cuestión. Hay 172 oradores. Han comenzado a las 13 horas con el tratamiento de este tema en el marco de la sesión extraordinaria pedida para el día de hoy. Aproximadamente tengo noticia que tienen 7 minutos de exposición cada uno de estos oradores. Se estima que el plazo total será de 24 horas, o sea que quizás habemos o no habemos aporte
para el día de mañana. Allí recién nos enteraremos de qué es lo que ha sucedido con esto que hoy, entonces, apresurándonos a la norma o no, si se sanciona o no se sanciona, si tiene media sanción o no, vamos a analizar. Me parece importante, antes de adentrarnos en el análisis del proyecto, tratar de proyectarnos en los contextos. Esto es un aporte, luego analizaremos su naturaleza jurídica, pero así se lo ha bautizado, así se lo ha denominado, con un destino o con una justificación por la pandemia. Entonces, quiero contarles cómo me pareció interesante tratar de desarrollar esta temática. En primer lugar, quiero hacer una introducción, un análisis para saber y recordar cómo encuentra la pandemia institucionalmente a la Argentina. Luego trataremos de ver, porque esto es uno de esos casos que a veces no vuelven a darse, digo que crisis es oportunidad, que nos permitan analizar las medidas tributarias tomadas en la Argentina y en el resto del mundo para poder evaluar su razonabilidad, su proyección. Y nosotros ya estamos con el diario del lunes, porque claramente la pandemia ha comenzado antes en Asia, en Europa, y entonces las medidas han sido tomadas en primer lugar. Y luego ver cómo encuentra esta pandemia y la idea de este aporte al régimen, no me atrevo a decir sistema, al régimen tributario argentino. Y preguntarnos si es la primera vez que se toma este tipo de decisión en Argentina del establecimiento de impuestos extraordinarios. Hecha esta aclaración, que siempre es importante, porque siempre uno entiende mejor los institutos jurídicos y cómo se proyectan analizando la historia. Luego analizaremos el aporte extraordinario solidario por pandemia, el que se está debatiendo, que no es el enviado estrictamente o puramente por el Poder Ejecutivo, puesto que tuvo modificaciones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Entonces hay un dictamen de mayoría, ese es el que está en debate, y sobre ese me voy a referir, marcando algunas cuestiones referidas al proyecto originario. Y finalmente haremos un análisis constitucional, algún test que nos permita arribar a qué proyección le damos a este tributo desde el punto de vista de lo que también a todos nosotros y nosotras nos importa, que es la cuestión de posibles litigios que pueda generar en el caso de ser sancionado. Y bueno, luego algunas reflexiones. Veamos entonces, a partir del 11 de marzo de este 2020 se declara por la OMS la pandemia COVID-19. Sin duda que a partir de ese momento a todos y a todas nos ha cambiado nuestras vidas, hemos salido seguramente de nuestra zona de confort. Al día siguiente, el 12 de marzo, el Poder Ejecutivo Nacional, aquí en Argentina, dicta un decreto de necesidad y urgencia, haciendo propia esa declaración de pandemia, y en el marco de la emergencia ya dictada en diciembre del 2019, Ley 27.541, extiende un año más la declaración de emergencia sanitaria. Entonces, bueno, y de allí en más, un sinnúmero de decretos, muchos de necesidad y urgencia, otros no, para ordenar el aislamiento, luego el distanciamiento, y así no es un tema que se relacione directamente con lo que vamos a abordar, pero claramente vamos a recordar la cantidad de decretos que se han ido dictando durante el año 2020. Esto también va a quedar en la historia. Pues bien, entonces, no es que se declare la emergencia por la pandemia. No. La pandemia encuentra a la Argentina en emergencia. Y aquí, primera reflexión. Es más que preocupante esta permanente extensión de los estados de excepción o de las emergencias. Porque las emergencias y la excepción son tales, pero cuando pasan a la normalidad, lo que caracteriza es una afectación a la sustancia misma del Estado de Derecho.
En la Argentina hay un montón de antecedentes de declaración de emergencia, los tenemos ya desde el año 1914, por ejemplo, pero desde el año 2002 en adelante prácticamente se ha ido prorrogando automáticamente las declaraciones de emergencia. Esta emergencia última dictada en diciembre del 2019 es amplísima. Es una emergencia fiscal, financiera, tarifaria, sanitaria, administrativa, etcétera, 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 etcétera. Prácticamente abarca todos los sectores, todas las instituciones, y con motivo de la emergencia lo que se hace es prorrogar un año más la emergencia sanitaria. Entonces aquí la reflexión, porque claramente con estas sucesivas prórrogas de las emergencias lo que se hace es burlar el instituto y su naturaleza propia, su sustancia del estado de excepción, en contradicción incluso con la jurisprudencia de la Corte, que establece que debe ser transitoria. Entonces, en esto permítaseme una lectura. Muchos autores han desarrollado esta problemática. Uno de los que más me gusta leer en este tema es Giorgio Agamben en su libro El estado de excepción, pero podemos leer a Quiroga, a Hernández. Pero fíjense lo que dijo Horacio Rosati. En ese momento no era ministro de la Corte, lo fue en el año 2012. Si Montesquieu pensaba que las instituciones debían erigirse como una contención para la humana tendencia a evadir los límites de la razonabilidad, en la Argentina actual asistimos al espectáculo inverso. Nuestras instituciones, por intermedio de sus operadores, se han convertido en órganos funcionales al reciclamiento perpetuo de la emergencia. Claro que esta mutación no es gratuita. Se logra al precio de la representatividad. Y la verdad es que si analizamos lo que sucedió en el inicio de esta pandemia, podemos ver que si hubo una actividad que indudablemente institucionalmente se le dio el carácter de esencial, fue el ejercicio de la función del Poder Ejecutivo. Tuvimos que, y aquí nuevamente le doy intervención a FACA y ciertas recomendaciones que se hicieron a través del IDEL, para que el Congreso comenzara a funcionar, aunque sea virtualmente, como está haciendo en este momento, a través de la redacción de su reglamento. Pasó lo mismo con el Poder Judicial. Todas las abogadas y abogados hemos clamado para que cesaran las ferias judiciales, para poder estimular los expedientes electrónicos, y bueno, todo esto desnudó ciertas falencias que existen al momento de lograr el efectivo acceso a la justicia, sea por cuestiones de costos, económicas, o por cuestiones burocráticas, lo que fuere. Entonces, esa es un poco la reflexión que no quise obviar respecto de este impuesto que hoy nos convoca por la pandemia. Y bien, ciertos DNU que se han dictado también en materia tributaria, porque no nos olvidemos que los aportes y contribuciones de la Seguridad Social también son tributos, y recordemos que los DNU están proscriptos en materia tributaria, lo dice la Constitución Nacional, pero también la Corte lo ha reiterado, que tampoco pueden utilizarse ni en emergencia. Lo ha dicho claramente en Austral Cielos del Sur, en Peralta, en Roche, Videoclub Dreams, Uxnic, La Bellac. Entonces ahora quiero analizar en este contexto la idea del impuesto. Si lo analizamos, suena una idea que genera seguimiento, suena romántico, puesto que sin duda alguna existe una crisis, y una crisis que afectó hondamente, profundamente la actividad económica. Y toda vez que se afecta la actividad económica, se afectan los ingresos tributarios. Y claramente el Estado tiene que seguir adelante con todas sus funciones, sus fines, y más aún frente a una crisis. Ahora bien, la pregunta es sobre qué podría establecerse ese aporte, impuesto, tributo.
Y es así que a partir de abril ya en la Argentina se escuchaban voces para alcanzar un impuesto a la riqueza y de esa forma tratar de equiparar los menores ingresos del Estado y tratar de lograr de alguna forma satisfacer los mayores costos que le generaba al Estado la atención en salud y en lo económico por la pandemia. Ahora bien, si lo que se trata es gravar el patrimonio, ahí es que nos preocupa y mucho, porque ¿cómo nos encuentra en la Argentina esta idea? ¿Es que acaso no está grabado el patrimonio y entonces en buena hora y una crisis podemos utilizar esta manifestación de capacidad contributiva y grabarlo? Pero resulta ser que la historia no es esa. La realidad atestigua otra cuestión. El impuesto al patrimonio existe en la Argentina. Hay un antecedente en el 51 cuando se modifica el impuesto sucesorio, aparece en el 74, concretamente en el 91 el impuesto a los bienes personales que iba a durar 9 ejercicios fiscales, y fíjense que existe en la actualidad, también se fue prorrogando. Y más aún, en la ley de emergencia del 2019, el impuesto al patrimonio, también por la emergencia, fue gravado con una alícuota aún mayor, se modificó, se aumentó la alícuota sobre el impuesto a los bienes personales y además se estableció una alícuota diferencial con delegación al Poder Ejecutivo hasta el 100% de la alícuota tope que establece la ley de emergencia para aquellos bienes que se encuentran en el exterior. Entonces, en la Argentina ya está vigente el impuesto al patrimonio, claramente sí. Con una alícuota muy gravosa, les diría que es la más alta en el mundo, sin tope, y que toma como base el impuesto al patrimonio bruto, no neto, y que establece alícuotas diferenciales conforme dónde están situados los bienes. Bien. A todo esto no podemos olvidar que el impuesto al patrimonio no es el mejor de los impuestos desde el punto de vista diquelógico de la justicia tributaria. Harach hablaba de leva del capital o capital levy, porque una cosa es gravar los frutos que da la riqueza o que dan los bienes y otra es afectarlos directamente porque sin duda alguna eso se acaba y no favorece la inversión. Bien. ¿Y el impuesto al patrimonio cómo se encuentra en el mundo? Porque, a ver, la pandemia nos afectó a todos los países por igual. ¿Qué pasó en otros estados? Pues bien, el impuesto al patrimonio a partir de la década del 90 en el mundo ha tendido a desaparecer, por estas razones que hemos expuesto. Recuerdo en Francia, allá por el año 2017 tuvo que derogarse porque 10.000 residentes franceses de los más adinerados dejaron Francia y con ello toda la inversión que allí volcaban, buscando otros horizontes por la gravabilidad que Francia tenía respecto del patrimonio. Entonces, hoy en el mundo solamente lo tiene España, pero hasta un tope. Y cuando en España se hablaba de algún impuesto al patrimonio por COVID y emergencia, se hablaba en sustitución del vigente. Lo tiene también Suiza a una tasa del 0,30, Noruega a una tasa del 0,85. Luego también está vigente en Colombia y en Uruguay, con tope y no sobre el patrimonio bruto, y se acaba de establecer en Venezuela en el año 2019, a fines del año pasado. En el mundo, el impuesto al patrimonio entonces ha desaparecido, o sea que vamos en camino contrario, vamos en este tema un poco a contramano. Bien, ¿y qué medidas tributarias se tomaron durante la pandemia? Pues bien, si queremos tener una certeza plena y una buena información al respecto, podemos consultar la página de la OCDE, que hay un informe muy interesante que agrupa los centros tributarios, tanto los europeos cuanto los latinos americanos, IOTA y SIAT, donde nos informan aproximadamente medidas que están agrupadas en 5 rubros y para no excederme, todas ellas refieren a medidas
de beneficios tributarios, de mayor prolongación en los pagos, de quitas, etcétera, etcétera, cuestión que también hizo la Argentina, y claramente. Y luego, pero hemos leído de algunos comentarios, incluso periodísticos, sí es cierto que en el mundo se hablaba de algún impuesto a la riqueza. Es más, ahora no recuerdo exactamente los nombres de economistas ingleses que referían a un impuesto a la riqueza de aquellos que tuvieran más de 2 millones de euros, que abarcaba prácticamente un 2% de toda la población europea, pero fueron comentarios académicos. Les cuento un poco lo que ha pasado en el mundo. Mi fuente es un trabajo muy interesante que ha hecho el doctor Matías Olivero Vila, que suelo citarlo en muchas de mis publicaciones, donde ha extractado lo que ha sucedido al respecto en el mundo con las medidas tributarias. Por ejemplo, en Arabia Saudita se triplicó la alícuota del IVA. Luego, por ejemplo, en Rusia, digo algunos casos que me parezcan más interesantes porque es de todos los países del mundo. En Rusia se estableció el impuesto sobre personas físicas del 13%, cuya base es los intereses, o sea, los frutos de depósitos bancarios superiores a determinado monto. En Italia se presentó un proyecto de tasa COVID, pero sobre la renta, superando aproximadamente 80.000 euros anuales, pero no llegó a obtener sanción legislativa. Y luego hubo varios proyectos, generalmente de los sectores opositores, pero que no han tenido acogida por el momento o sanción legislativa. Otros países, en cambio, tomaron medidas también con destino a mayores recaudaciones por pandemia, pero en especial afectando al sector público. Colombia estableció un tributo para aquellos funcionarios que ganaran más de $2.500, el 15%, una tasa que va del 15 al 20. Algo semejante hizo Corea del Sur, Ecuador, India, México, Paraguay, Sudáfrica y Uruguay. O sea que vamos a ser pioneros en esto, y en un contexto donde el impuesto al patrimonio rige, sin tope, con la alícuota más elevada, y sobre el patrimonio bruto, sin descontar los pasivos. Entonces, podemos llegar a esta conclusión. Existe una enorme presión fiscal en Argentina. Ya lo adelantó Hernán en la presentación. Si ingresan a la página del Banco Mundial, hay un informe Joint Business que da cuenta del lugar que ocupamos en el marco de ser el sistema más gravoso del mundo. Primero están unas islas africanas, Comoras, y luego Argentina. En eso ocupamos el segundo lugar. Informes también de diversos organismos que de ellos se ocupan, indican que en la Argentina un ciudadano trabaja el 60% del año solamente para pagar los impuestos, y le queda lo que genera en el 40% del resto del tiempo restante, donde, dado que en las declaraciones del impuesto a las ganancias no se tienen en cuenta totalmente las necesidades básicas de sustentación personal y del grupo familiar, ese 40%. Y esto es así en su totalidad en el Estado federal, donde hay un ejercicio tripartito de la potestad tributaria entre el Estado nacional, provincial y municipal. En su totalidad comentan autores, artículos periodísticos, doctrina, que tenemos en este momento 170 impuestos. Esto es ese conjunto enorme que suma impuestos nacionales, provinciales y tasas, que se dicen tasas, pero que en su mayoría terminan siendo impuestos. Y claramente advertimos que a nivel nacional, como contábamos, tenemos el impuesto que grava el patrimonio. El impuesto a las ganancias en épocas inflacionarias, que son de público y notorio, no requieren demostración, se tributa el impuesto sin permitir el ajuste por inflación impositivo o permitiéndolo con trabas que lo hacen prácticamente inaplicable, y entonces, además,
del impuesto patrimonial tenemos un impuesto a los activos monetarios. Paralelamente existe a nivel provincial el más regresivo de los impuestos. Toda la doctrina aconseja su derogación y sustitución, y los pactos entre provincias y nación han ido asumiendo ese compromiso sabiendo de la perversidad de este tributo. Me refiero al impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto de sellos. Y a nivel municipal, cada vez es mayor la creatividad de los tributos, que entiendo, los municipios tienen enormes necesidades de cajas frente a necesidades cada vez mayores que tiene que suministrar al ciudadano con quien tiene inmediatez. Pero lo que sucede es que en la Argentina se ha roto el federalismo fiscal y entonces no hay federalismo, porque es imposible que exista federalismo cuando las provincias y los municipios comen de la mano de la nación. Y eso es una de las grandes cuestiones pendientes que tenemos en nuestra problemática fiscal. Sincerarnos y lograr el dictado de la ley de coparticipación conforme el convencional constituyente del 94 indicó, con esos parámetros en el 75, inciso segundo. Ya la Corte lo advirtió a la manera de una sentencia ordenatoria en Santa Fe contra Estado Nacional en el 2014, pero aún es una asignatura pendiente. Y esto genera todas estas cuestiones, como porque, por ejemplo, que en Chubut se cree el impuesto al aire a nivel tributo local. Y así, innumerables cuestiones que no tengo que contarles porque todas las abogadas y abogados somos protagonistas de impuestos que incluso disfrazados como tasas gravan el tránsito, establecen una especie de derecho de importación y exportación, es volver a nuestros orígenes, aquello que permitió la Unión Nacional y sin embargo se incumple. Pues bien, y ni qué hablar con el financiamiento que realizan los contribuyentes a los fiscos locales a través del sistema de retención o percepción bancaria SICREP, establecido por resoluciones generales, actos administrativos, ni siquiera por ley. Retenciones que no son en concepto tributario y a la hora de reclamar la devolución, inflación mediante y procedimiento sistémico, parece kafkiano poder lograrlo. Allí no hay acceso a la justicia en materia tributaria. Pues bien, en este contexto, y además sumados a otros tributos que también la ley de emergencia del 2019 estableció, como el impuesto país, y luego una retención de AFIP que se suma al impuesto país por todas las operaciones que se hagan con divisas, viene esta propuesta del aporte extraordinario solidario. Ahora, la otra temática que quiero analizar. ¿Es la primera vez que en la Argentina se habla de un impuesto extraordinario? Claramente no. Por algo, la clasificación entre impuestos ordinarios y extraordinarios está en la doctrina, y esto es una reflexión personal, que la voy a justificar con la exposición que sigue. Pero claramente yo les diría que el régimen tributario argentino es un conjunto de impuestos ordinarios producto de la ordinarización de los extraordinarios. Porque, cuidado, cuando un impuesto nace en el sistema tributario es difícil que parta de él. Muchas veces llega para quedarse. Veremos entonces. Hay antecedentes, allá por el año 1824, 1864, de empréstitos forzosos, la historia también lo atestigua, y luego de impuestos extraordinarios. El más claro, luego de la crisis del 29, es el hoy impuesto a las ganancias. Nació en enero, el 22 de enero de 1932, impuesto a los réditos, obviamente, impuesto claramente directo de potestad exclusiva de las provincias, y que solo por las causales que establece la Constitución y con carácter transitorio puede hacer uso la nación. Pues bien, por ello que se ha ido prorrogando sucesivamente para cumplir con esta transitoriedad a lo que es hoy, y desde hace un tiempo, el impuesto a las ganancias. Ahí tenemos un ejemplo.
Otro es el patrimonio, que ya lo he comentado. Tengo aquí un esquema que he hecho para no olvidar. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina, por ley 18, decreto ley 18.230, en el 31 de diciembre, porque generalmente los impuestos nos sorprenden cerca de las fiestas, fin de año, noviembre, diciembre, por allí. 31 de diciembre de 1943, impuesto a los beneficios extraordinarios. Harrach suele llamarlo impuesto a las altas rentas o a los beneficios extraordinarios, a los ingresos extraordinarios. Y la verdad es que parece justo este impuesto, también a las superrentas, parece justo porque opera de la siguiente forma. Puede suceder que por la crisis, ya sea por una guerra, por una peste, cualquier calamidad, disminuye, por supuesto, toda la actividad económica en un estado, pero hay determinadas actividades que se ven beneficiadas por esa inclemencia, a diferencia incluso con mayores ganancias de periodos fiscales de normalidad, y a diferencia de las demás actividades que se ven afectadas. Entonces, este impuesto recae sobre esas superrentas, esas mayores manifestaciones de capacidad contributiva, mayores ingresos. En esto, el profesor de Juano, autor rosarino, quien fuera profesor de la cátedra que hoy presido en la Universidad Nacional de Rosario, nos dijo: el impuesto sobre beneficios extraordinarios que absorbe todos los excedentes de ganancia evita la paradoja de que muchos individuos obtengan enormes fortunas en condiciones que representen la muerte, la desgracia o el sufrimiento para muchos de sus compatriotas. Concita a Roosevelt: para que el rico no quede más rico, ni el pobre más pobre. Parece justo, y es para una emergencia. En el año 1974, el impuesto de emergencia sobre premios de juegos y sorteos. ¿Saben qué? En el año 74, hoy lo tenemos, y está prorrogado hasta el 2025. Año 1982, luego de la Guerra de Malvinas, el impuesto de emergencia a los activos financieros. Decía ser por única vez, tenía en cuenta periodos anteriores, ya sea de ganancia o patrimoniales, estableció una presunción de capacidad contributiva, y es interesante ver qué dijo la Corte. Allí falló en la causa Insúa Pedro y sostuvo, luego les invito a leer, porque es un lujo, el dictamen de, en ese momento, quien lo firma es nada menos que nuestro querido profesor, que ya lo nombró Hernán, el doctor Juan José Casas. Hace un desarrollo formidable del principio de no retroactividad en materia tributaria. Es realmente una obra académica. Y la Corte declara la inconstitucionalidad de ese impuesto extraordinario en el caso, pero por el principio del derecho de propiedad irrevocable derivado del pago. Luego también en la causa Marta Navarro Viola de Herrera Vega, por la afectación a la capacidad contributiva, porque la capacidad contributiva tiene que ser actual. La tenía en los periodos anteriores, pero al momento de tener que pagar o ingresar ese tributo, ya no tenía los bienes, ya no tenía esa capacidad contributiva. Entonces, lo declara en el caso inconstitucional. Año 1985 nos sorprende otra ley con otro impuesto, el ahorro obligatorio. Bueno, no era un impuesto, lo llamaban ahorro. En realidad, se adelantaba también con presunciones de capacidad contributiva, determinadas sumas al Estado que luego se devolverían inflación mediante. Entonces llegó a la Corte. La primera causa fue Orbat, luego la causa Indo. Y lo primero que hizo la Corte es sincerar. Dijo, más allá del nomen iuris, esto es un impuesto. Es un empréstito forzoso, o sea, es un impuesto porque es una obligación establecida por ley, por parte del Estado, coactiva, no voluntaria. Es un impuesto. Pues bien, en el caso, dijo la Corte, no es inconstitucional porque en modo alguno se demostró
la afectación a la capacidad contributiva. El legislador es libre de establecer los tributos que decida legislar conforme los parámetros de capacidad contributiva que haya elegido, y en este caso no se ha demostrado la confiscatoriedad. La causa Indo en igual sentido. Distinto fue la causa San Telmo, que en realidad quedó firme con un decisorio a favor del contribuyente declarando la inconstitucionalidad del ahorro obligatorio en el caso concreto por afectación a la capacidad contributiva por la Cámara Federal de Mendoza. La Corte aplicó el 280. Más tarde, Clínica Güemes, fíjense que llegamos al año 2003 con temas del ahorro obligatorio. En el caso también se le hizo lugar al planteo, al recurso extraordinario planteado por el contribuyente que había invocado la afectación a la capacidad contributiva y no había sido tal cuestión analizada. Año 1989, gravamen de emergencia sobre activos financieros. Año 1989, impuesto de emergencia a los automóviles, rurales, yates, aeronaves y utilidades de entidades financieras. Año 1996, impuesto de emergencia sobre el precio final de cigarrillos, todavía lo tenemos hasta el año 2022. Año 1991, aquí debuta nuestro impuesto sobre los bienes personales, donde ya se había afectado el federalismo, porque tenía un destino especial, y lo tiene, el 90% al Instituto Nacional de Previsión Social, y el 10% restante, coparticipación. Iba a durar 9 periodos. Hoy está vigente. Año 1998, Fondo Nacional de Incentivo Docente con una duración de 2 años. Pero ¿saben qué? Hoy se aprobó nuevamente. Hoy se aprobó nuevamente en la ley de presupuesto, entonces todas y todos vamos a tener que tener en nuestros vehículos, sean por tierra, por aire o por mar, ¿se acuerdan esa esquelita del pago del fondo? El 1,5%, con lo cual, por ejemplo, el automóvil que tengamos pagará impuesto a la patente a la provincia, pagará el fondo al fondo con destino docente, porque son fondos, pagará el impuesto patrimonial, quizás si es alcanzado por el impuesto a los bienes personales, y quizás si se dan los supuestos del aporte extraordinario, lo hará también. Luego, en el año 2001, el impuesto de emergencia sobre débitos y créditos. Hoy también, hasta el 2022, y entiendo, se va a seguir prorrogando. Y olvidé que en el 99 también tuvo vigencia el impuesto sobre las altas rentas, ley 25.239. Pues bien, y hoy nos encuentra el impuesto país de la ley de emergencia, y en la reciente ley de presupuesto, que ya tiene media sanción, el que les he comentado, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que se restablece por 1 año, y otros fondos que establecen otras contribuciones, en el artículo 95 de su texto, el Fondo Nacional de Transporte, una contribución obligatoria del 0,50% sobre primas de seguros automotor, pero esto para el rubro transporte de pasajeros. Después también, a cargo de las compañías de seguro, una contribución del 3 por 1000 sobre primas de seguro, y aumentos de otros fondos, por ejemplo, del desarrollo PYME tecnológico, y un aumento del impuesto a las apuestas online que era del 2 y va al 5%. Bien. Este es entonces el escenario y la historia de la existencia de impuestos extraordinarios o por crisis que hemos ido acumulando a lo largo de la historia de la tributación argentina. Pues bien, ahora sí, bienvenido el análisis de quien fuera el centro de esta charla, que es el aporte solidario extraordinario por pandemia. Yo le llamé a CEP, para hacer un poco más corta la cuestión. Y aquí, nuevamente, la sinceridad del lenguaje. ¿Qué digo
hacia la buena fe de los actos de gobierno, donde la tributación es uno de ellos. Eso lo dijo muy claramente Zaffaroni en un voto excelente que les recomiendo la lectura en la causa Llámenos, SRL 2008. Pues bien, leyendo un poco comentarios periodísticos me di cuenta que esto no nos pasa solamente en Argentina. En esto hay derecho comparado. La utilización de eufemismos. Sí, claro. El eufemismo es tratar de nombrar algo que es duro, a veces grosero, un golpe bajo, diría, con una palabra más linda, que lo dulcifica, que trata de transmitir el mensaje de mejor manera. Pues bien, el aporte es el eufemismo del impuesto extraordinario al patrimonio del que me voy a referir. Porque, y en esto voy a hacer una justificación jurídica, estamos reunidos entre abogadas y abogados, ya la Corte nos lo dijo claramente, en Orbat, en Mexicana de Aviación y en Camaronera Patagónica. No nos engañemos. Los institutos son lo que nos indica su esencia, más allá del nomen iuris, y a ese instituto le aplicaremos los principios jurídicos que se quiera respecto de ellos, o que regulan respecto de ellos. Y en Camaronera dijo claramente que cuando se establece una obligación coactiva de ingreso de una suma determinada de dinero, una prestación a favor del Estado, por ley, porque es la única forma válida en Argentina, estamos en presencia de un impuesto. Lo llamemos como mejor nos guste llamar. Pues bien, me referiré entonces a este impuesto que se está debatiendo en este momento en sesión virtual en la Cámara de Diputados de la Nación. Como todo impuesto, y como mi oficio de docente por lo menos me gusta transitar, voy a tratar de analizar, siguiendo a la doctrina en esto, lo que debe analizarse en un impuesto y en todo tributo. Su hecho imponible, y allí los diversos aspectos del hecho imponible, que son el aspecto objetivo, el aspecto subjetivo, el aspecto espacial, el temporal, y para cierto sector de la doctrina también el cuantitativo, para otros sectores eso integra la consecuencia jurídica. Luego vamos a ver si hay alguna exención, porque sabido es, el hecho imponible indica la sujeción, pero puede haber alguna norma que enerve el efecto de esa sujeción y la obligación de pago en todo o en parte. Y luego analizaremos si existen algunas otras cuestiones particulares, lo que llamaba Hensel, los hechos imponibles sustitutos, o una doctrina más elaborada, cláusulas antielusivas. Voy a referirme al que se está debatiendo, que es el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque el dictamen de minoría aconseja su no aprobación y su no tratamiento. Y porque el proyecto originario del Poder Ejecutivo fue modificado, quizás a escuchas de algunas críticas que se habían efectuado en comentarios y desarrollos doctrinarios o periodísticos. Pues bien, este tributo, impuesto, indica que recae sobre las personas indicadas en el articulado de esta norma respecto de sus bienes. Así se redacta el aspecto objetivo. Entonces, traduciendo, yo les diría que es el mismo hecho imponible en su aspecto objetivo, que siempre se suele identificar con un verbo o con una situación jurídica en la que se encuadra. En este caso es ser titular, poseer los bienes que se indican. Es el mismo que el del impuesto sobre los bienes personales. El objeto de este tributo es el patrimonio. Y como se encuentra redactado, el patrimonio bruto, no el patrimonio neto. Pues bien, el aspecto subjetivo y el aspecto espacial y el aspecto cuantitativo, el legislador proyectó, el que proyectó, por supuesto, porque aún no es ley, lo reguló
conjuntamente todos estos aspectos en el artículo 2. Y es muy interesante, porque es novedoso. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, 3 son los sujetos alcanzados. Por empezar, personas humanas y sucesiones indivisas. Y luego indica personas humanas y sucesiones indivisas en cuanto al aspecto espacial que tengan residencia en Argentina. Entonces, residencia fiscal. Entonces van a tributar por todos los bienes que tengan en la Argentina y que tengan en el exterior. Sabido es que cuando se establece el criterio atributivo de potestad tributaria, aspecto espacial, de la mano de la residencia fiscal, implica la adopción de la renta mundial. Luego indica, y establece el proyecto aprobado en mayoría en comisión, a diferencia de lo que establecía el proyecto del Poder Ejecutivo, les voy a ir contando las diferencias, que es sobre los bienes valuados conforme a la ley de impuestos sobre los bienes personales. Porque antes le dejaba el proyecto del Poder Ejecutivo, le delegaba esta función en el fisco, cuestión que no corresponde porque violaría el principio de legalidad. El elemento cuantitativo tiene que estar previsto por el legislador, la bellaca, camaronera patagónica y una larga lista de decisorios de la Corte. Luego establece las personas humanas, las sucesiones indivisas, no residentes en la Argentina, pero nacionales argentinos, que en cambio residan en países de nula o baja tributación o no cooperantes. Los primeros son aquellos que tienen un impuesto que grava la renta inferior al 60% de la alícuota vigente en la Argentina. Los segundos, los no cooperantes, que aparecen en una lista que publica la AFIP y cuya regulación se encuentra en la Ley de Impuestos a las Ganancias, son aquellos que no informan, no tienen obligaciones de información con la Argentina porque no hay convenio de información o si lo hay no se cumple. Entonces, los que residen allí, mientras que sean nacionales argentinos, van a ser igualados a los residentes argentinos y van a tributar por todos los bienes. O sea que un argentino que a lo mejor se fue a vivir, por ejemplo, a Paraguay, a Bolivia o a Ciudad del Vaticano hace 25 años y tiene algún bien en la Argentina y muchos afuera, tiene que tributar por todos sus bienes. Y incorpora el criterio atributivo de la nacionalidad, que no existe ningún impuesto en la Argentina. Por eso les digo que es novedoso. Es propio de países como Estados Unidos, por ejemplo, y otros ejemplos que podemos dar, pero para no demorarnos los callamos. Y el tercer grupo está también alcanzado a aquellos sujetos, personas humanas y sucesiones indivisas que residan en el exterior, pero que tengan bienes en la Argentina, por los bienes que tengan en la Argentina, criterio de la fuente. Entonces combina criterio de la residencia o renta mundial, criterio de la nacionalidad, criterio de la fuente. Para lograr cumplir con esto, en el caso de aquellos que no residen en la Argentina, también respecto de la sujeción pasiva tributaria, otro gran tema al analizar un impuesto, crea un sustituto. Recuerdo que el sustituto es aquel responsable por deuda ajena, donde el fisco genera un vínculo directo con este sujeto, lo excluye al contribuyente y va a ir contra el sustituto. No va a ir a buscar al contribuyente porque está en un anonimato fiscal. Va a ir directo, va a embargarle a él, va a iniciar la ejecución a él, le va a reclamar al sustituto. Lo define también, le quitó el carácter, el Poder Ejecutivo había establecido también a las personas jurídicas como responsables sustitutos. Ahora son solo las personas humanas, explotaciones unipersonales ubicadas en el país o sucesiones que tengan condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al aporte, que sean nacionales con residencia en el exterior o que sean residentes en el exterior con bienes en la Argentina. Y luego establece una exención. A diferencia del proyecto del Poder Ejecutivo que establecía el hecho imponible cuando se superaran, cuando ese conjunto de bienes superase los 200 millones de pesos. Recién ahí se generaba la obligación tributaria, antes no nacía. Acá no. Ya nace la obligación de la SEP
por la existencia de los bienes, por la tenencia de esos bienes. Ahora bien, va a haber una exención cuando esos bienes son de 200 millones de pesos hacia abajo. Si los supera esos 200 millones de pesos, quedan alcanzados y por el todo no opera como un mínimo no imponible. Este proyecto que se está discutiendo no establece mínimos imponibles como sí lo establece el impuesto sobre los bienes personales vigente. No establece ningún tipo de exención, ni tampoco tope, ni tampoco establece, por ejemplo, la exención por el inmueble o casa habitación. Pues bien, sigamos entonces con el análisis. En el aspecto del elemento cuantitativo, ya vimos que la evaluación es conforme lo establece, deriva o remite a la ley de bienes personales, y luego dice claramente que para la determinación de esa base, porque se trata en cuanto al elemento cuantitativo de un tributo ad valorem, porque tiene una base imponible y una alícuota. Para la determinación de esa base, en lo que lo integra, se va a agregar además, cosa que no está en la ley de bienes personales y tampoco en el impuesto a las ganancias, cuando se regulan los aportes a fideicomisos, trust, etcétera, etcétera, también la base de determinación va a calcularse incluyendo los aportes a trust, fideicomisos, fundaciones, etcétera, etcétera, participación en sociedades directas e indirectas existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Dos cosas. Antes, el proyecto del Poder Ejecutivo se había criticado por su retroactividad porque la foto de los bienes era al 31 de diciembre del 2019. Hoy esto hay que reconocer que en eso hizo una buena modificación, lo es al momento de la sanción de la vigencia de la ley. Va a quedar vigente el día que se publique en el boletín oficial. Ahora bien, le quitó respecto de los bienes de que sea titular, con lo cual, en el proyecto originario del Poder Ejecutivo se decía, bueno, claramente, que si la participación en un fideicomiso o en un trust es irrevocable, ya no se es más titular, entonces está fuera de la base. Pero eso se quitó, con lo cual esto va a generar innumerables controversias, pero claramente la idea es abarcarlo en la base imponible. Y luego vamos a las alícuotas. Dijimos que es un impuesto ad valorem. Entonces se establece una escala de alícuotas desde el 0 a los 300 millones de pesos para los bienes situados en el país, que va de una alícuota del 2% al 3,5%, pero para tratar de regular cierta progresividad y equidad cuando se salta de un tramo a otro, se establece, como hace la ley de impuesto a las ganancias, un importe y luego en lo que excede ese importe, una alícuota sobre ese excedente. Ahora, respecto de los bienes del exterior, los que están situados en el exterior, no existe ese mismo mecanismo, sino directamente se salta de un tramo al otro con una diversa alícuota que va del 3% al 5,25%. Con lo cual, sumados el impuesto sobre los bienes personales y el ASEP, si se aprueba, se puede llegar a tributar a una alícuota del 7,50% sobre los bienes, que nunca dan ese rendimiento jamás, muy raramente. Entonces, la cuestión es que no se va a pagar con lo que produce, sino que se va a pagar con leva del capital, como decía Dino Harach. Ahora bien, este proyecto da un atajo. Dice, bueno, si usted no quiere pagar esta mayor alícuota porque los bienes están en el exterior, pues entonces los puede repatriar. Quiero recordarles que para ser fiel con el lenguaje, repatriar significa volver a ingresarlos a la patria de origen. Habrá que ver si realmente el origen era argentino o no lo era, primera cuestión. Y la segunda es que debe repatriarse el 30% de esos bienes, entonces hay que dejarlos depositados en una entidad financiera argentina un año, y luego del año se podrá dar el destino que establezca el Poder Ejecutivo, eso se delega en la reglamentación, y por otro lado, mi preocupación aquí
es la cuestión de la diferenciación, porque es por el domicilio, por donde se encuentran situados los bienes. Sobre esto volveremos ahora en este análisis final que hacemos de test de constitucionalidad de este aporte. Bien, ¿qué es sobre qué opera esa repatriación? Tengan en cuenta que solamente sobre lo que se considera activos financieros. Y entonces en esto remite a el impuesto, a la ley del impuesto sobre los bienes personales. Bueno, antes de ir al destino, quiero comentarles que ya se los adelanté, pero no tiene en cuenta ninguna exención que sí está vigente en el impuesto sobre los bienes personales. Y a su vez que modificó la foto, el aspecto temporal derecho imponible, que ahora es al momento de vigencia de la ley, que es el de su publicación en el boletín oficial. Corrigió la retroactividad, pero abrazó a un sinnúmero mayor de contribuyentes. Y es muy fácil explicar por qué. Se dice que no va a superar 10.000 contribuyentes, pero ojo con eso, porque al llevarlo al 2020, obviamente que el valor de la divisa, si supongamos se trata de bienes que se encuentran en el exterior, se ha modificado, ha aumentado. A su vez, a partir del 2019, los balances contables se exponen conforme ajuste por inflación, es decir, que las participaciones societarias son mayores. También en el 2020, o sea, en el 2020, operaron modificaciones y aumentos a las valuaciones inmobiliarias, entonces esto hará que mayores sujetos queden alcanzados por mayor valuación de los bienes. Y además, por la cuestión de la inexistencia de exenciones, los inmuebles rurales están alcanzados, las acciones de cooperativas, también las participaciones societarias que ahora van a tener que ser ingresadas ya no a través de la sociedad, sino por el mismo sujeto alcanzado, y los títulos públicos. Todas esas exenciones no se dan respecto de este tributo. Ahora bien, es cierto, hizo los deberes respecto del aspecto temporal derecho imponible, pero dejó una carta a su favor. El fisco dijo, bueno, pero miren, ¿saben qué? Voy a establecer una presunción. Voy a presumir una maniobra de elusión, que en realidad la elusión es una terminología en la que aún no hay acuerdo en toda la doctrina, porque eludir también significa tratar de sortear, de evitar la realización del hecho imponible, pero es sabido que en nuestro derecho tributario es tomado como una presunción de evasión, como una maniobra evasiva, o sea, en el sentido de disvalor. Artículo 2 de la ley 11.683 de la realidad económica. Entonces, esta ley dice que el fisco tiene la facultad de poder incorporar a la base imponible de los bienes que en realidad no están al momento de la realización del hecho imponible, que va a ser al momento de sanción de la ley, noviembre o diciembre del 2020, sino que en realidad los tenía 6 meses antes, 180 días antes de la sanción de la ley, pero que el fisco presume que si no están más en el patrimonio es porque trató de eludir esta ley. Entonces, corrige la retroactividad, pero se deja una carta que sin duda alguna viola el hecho imponible, viola la legalidad, porque no hay hecho imponible 180 días antes. Y es una cláusula antielusiva tan criticada por la doctrina porque afecta a la seguridad jurídica, afecta a la legalidad. Y en el caso, el contribuyente no ha hecho otra cosa más que la economía de opción, o ha dispuesto libremente de sus bienes. No nos olvidemos que esto ha sido avalado por la Corte en Autolatina, fallos 319-3208, en Chocolates Águila, 308-215, dice, no es reprensible el esfuerzo honesto del contribuyente para limitar sus impuestos al límite legal, es decir, que el ahorro impositivo legítimo por sí no resulta cuestionable. Y otra cuestión no menor
Quiero contarles un poco, porque esto lo decía el mensaje del proyecto del Poder Ejecutivo para justificar la retroactividad, y un poco ahora recaló en esta presunción. Se basan en que cuando se habla de que va a salir una ley de impuestos, aparece en doctrina la llamada ley candado o efecto noticia, que es como que los contribuyentes empiezan a acomodar sus bienes, sus cosas para tratar de eludir ese impuesto, que no los alcance. Pero resulta que está previsto en algunas legislaciones y constituciones, por ejemplo en Grecia, nosotros no lo tenemos. Y cuando esto opera como tal, es que lo que se conoce es el texto, que esto recién se conoció hará cosa de 2 meses, y luego fue modificado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda en su mayoría, o sea que les diría que desde fines de septiembre. Bien, otra cuestión no menor y que sigue siendo retroactiva es lo referido a la residencia fiscal. Porque dice, para la determinación de la residencia se aplica, lo que es correcto, la ley de impuesto a las ganancias, porque ustedes recordarán que la ley de emergencia del 2019 modificó el aspecto espacial o criterio atributivo de potestad tributaria en bienes personales, quitó el domicilio y lo sustituyó por la residencia, al igual que el impuesto que grava la renta. Entonces es correcta la derivación que hace, pero dice existente o vigente al 31 de diciembre del 2019. Y yo me pregunto, ¿y aquellos sujetos que modificaron su residencia fiscal en el 2020? Pues bien, esto va a ser retroactivo y afecta también un derecho adquirido, un estatus respecto del aspecto espacial del hecho imponible, y el hecho imponible genera un derecho adquirido que hay que hacer valer. Pues bien, ahora quiero referirme al destino. Y en realidad acá volvemos con el eufemismo. Y volvemos con la afectación al federalismo fiscal. Al analizar el destino, encuadramos el ASEP en un impuesto con destino específico, con lo cual lo encuadramos en el 75, inciso 3 de la Constitución Nacional, porque es un impuesto directo. Con lo cual, para su validez, deberá obtener la mayoría absoluta de todos los miembros de cada una de las cámaras. Y el destino, entonces, en realidad para pandemia, directo, es un 20%. Luego tiene otros destinos relacionados, y el más abultado es para obras de gas, en especial con destino a dos empresas, Energética Argentina Sociedad Anónima y YPF Sociedad Anónima, y resulta que para ese destino ya tenemos una ley que establece encargos de gas, que por acá yo la había anotado, y creo que es la ley, si aquí está, 25.095. Eso es entonces en cuanto al destino. Bien, ahora vamos a hacer un poco el análisis de lo que podrá ser una ley de impuesto que nos toque en nuestro rol de abogadas y abogados analizar, porque seguramente algún contribuyente quiera ejercer sus derechos subjetivos nacidos de las garantías constitucionales. Y allí estaremos nosotras y nosotros. Y lo primero que advertimos es, respecto de la legalidad, puede haber una violación por la retroactividad. Ya no, como pasaba con el proyecto originario del Poder Ejecutivo, todo derivado del aspecto temporal del hecho imponible, que lo retrotraía al 31 de diciembre del 2019, pero sí en lo que respecta a la residencia y a la utilización de esa presunción de los 180 días que incorpora en su texto. Y allí la jurisprudencia es abundante. Si bien la regulación del principio de no retroactividad en materia tributaria no tiene una acogida directa constitucional como si la penal, está íncita en el principio de legalidad. Y la Corte la ha aplicado y la ha esbozado en su doctrina en la causa Zambrizi, en la causa Fulana, en innumerables, en el desarrollo que hace Casas en la causa Insúa, por ejemplo. También podrá afectarse el principio de capacidad contributiva, porque hemos dicho que la capacidad contributiva debe ser actual. Habrá que ver
¿sí? Más allá de esa foto, y si se hace valer la exención, la misma existe, y más aún en un impuesto de esta índole patrimonial, porque también se afectan bienes que integran el patrimonio y que son productivos, y que no se pueden malvender para poder hacer frente al tributo si no alcanzan los frutos para ello. Bien. El de no confiscatoriedad. Pues bien, acá vamos a tener que ir en búsqueda de los decisorios de la Corte que nos fijan los parámetros. Y bien, acá va a haber que demostrar que realmente esa tasa absorbe una parte sustancial del índice de productividad posible del bien, mediante una buena administración, ¿verdad? Como nos ha dicho la Corte. Y acá recuerdo López López, del 91, Gómez Álzaga, del 99, innumerables decisorios. Pero también puede afectar el derecho de propiedad por el efecto irrevocable del pago, en muchos supuestos de residencia, de aplicación retroactiva por esta presunción, como la causa Ángel Moiso, Juan Fulana, también de la Corte de la Nación. Y el principio de igualdad y la razonabilidad que van así de la mano, porque es válido establecer categorías en materia tributaria diversas, porque ayuda a la igualdad, si esas categorías tratan de lograr un criterio igualitario respecto de la misma capacidad contributiva. Entonces las categorías son razonables, es decir, la igualdad, para medirla claramente en materia tributaria, la llevamos de la mano de la razonabilidad. Si la categoría es razonable, ayuda a la igualdad. Si la categoría no es razonable, viola la igualdad. ¿Y dónde encontramos qué criterio de capacidad contributiva nos puede ofrecer la localización de los bienes? Ninguno. Creo que lo que hace acá el proyecto de ley es castigar a un contribuyente que administró bien sus bienes y que parece perverso por parte del Estado, porque, ¿saben qué? El Estado tiene, el Congreso especialmente, una función que debe cumplir y no cumplió hace ya varios años, y es mantener el valor de la moneda. Artículo 75, inciso 19, preservar el valor de la moneda. Entonces realmente parece perverso no preservar el valor de la moneda y castigar al contribuyente que haya querido hacerlo declarando sus bienes y demás como debe hacerlo, pero mediante una inversión que lo resguarda. Entonces, frente a ese incumplimiento y por una cuestión arbitraria que no indica una mayor capacidad contributiva, como es la localización de los bienes. El principio de razonabilidad en cuanto a la selección. Es verdad que el legislador es libre de seleccionar cualquier manifestación posible de capacidad contributiva en la tributación, pero claramente no es el mejor de los escenarios ir directo sobre el patrimonio, sino que es mejor que sean sus frutos. Y esto lo ha dicho la Corte ya desde el año 1951, recuerdo la causa minera Aguilar, fallo 220-939. Y esto parece volver a épocas más que lejanas de la historia de la tributación en la humanidad. Año 378 a.C., en Grecia, en el gobierno de Atenas, era muy rudimentario el establecimiento de sistemas tributarios. Entonces, ¿qué se hacía? Se armaba una lista a la manera de un censo, de un registro, con los ricos, con aquellos que tenían bienes, y a ellos grababan. Y algo semejante también pasó en Roma. Son los llamados tributum exensu, que no indican ninguna justicia en la tributación. Y finalmente, el federalismo fiscal. Fíjense ustedes que otra vez este impuesto va a tener un destino específico. Por algo otro eufemismo, dice que se va a repartir con criterio federal. Eso que se va a dar a la nación va a tratar de tener un criterio federal en el reparto,
pero nuevamente de la mano de la nación. Entonces, otra vez esa afectación al federalismo fiscal y otra vez, sin duda, la reflexión. Y la reflexión en cuanto a lo que tenemos que hacer. Es cierto, en este momento estamos con una emergencia, con una pandemia, con enormes necesidades de caja, pero en el medio está el ciudadano y la ciudadana contribuyente. Y sin duda alguna, es el momento, porque crisis es oportunidad, lo dije al comienzo y lo digo al cerrar, quizás sea el momento en que las argentinas y los argentinos, a través de nuestros representantes, y en este caso es una función propia del Senado, pueda elaborar y diseñar la ley de coparticipación conforme lo ha indicado nuestro convencional constituyente, que se encuentra, como habíamos dicho, en el artículo 75, inciso 22. Y de esta manera se pueda realmente cumplir con evitar la doble o múltiple imposición en cabeza de un mismo contribuyente por parte de 3 estados con potestad para gravar. Fíjense ustedes que de comentarios periodísticos se sigue, bueno, el proyecto va a tener acogida legislativa porque a cambio se va a dictar otro consenso fiscal, no nos olvidemos que nuestro federalismo por el momento es de concertación, y así lo ha dicho la Corte, donde se permita a las provincias posponer el cumplimiento de bajas de alícuotas y de eliminación de tributos distorsivos. ¿Quién es el perjudicado? El ciudadano contribuyente. No puede ser que el federalismo se vuelva en contra del ciudadano federal. Entonces, ahora quiero cerrar recordando que, con motivo de la pandemia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución, la resolución 1 del 2020, y sabiamente entre sus consideraciones tomo alguna de ellas que cierran las reflexiones de lo hablado. Afirman: asegurar que toda restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos con la finalidad de protección de la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla con los requisitos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, dichas restricciones deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias en una sociedad democrática y por ende resultar estrictamente proporcionales para atender la finalidad legítima de proteger la salud. La Comisión reafirma el rol fundamental de la independencia y de la actuación de los poderes públicos y de las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado en contextos, aún en contextos de pandemia. Finalmente, la reflexión. En sustancia, el derecho tributario necesita asegurar ese reparto federal y equitativo. Y en cuanto a la adjetivación, en cuanto al acceso a la justicia, hay una deuda enorme en materia tributaria en la que también debemos trabajar. Y es sabido que el reconocimiento de todo derecho viene de la mano de nuestra intervención, de una abogada, de un abogado, y quizás, vuelvo a decir, esta crisis sea la oportunidad. Muchísimas gracias y estaremos mañana cuando despertemos y tomemos noticia periodística, veremos qué pasó con el aporte y cómo se ha aprobado o no y su contenido. Muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes.